Bienvenidos a este nuevo proyecto que estamos de manteles largos, como pueden ver, desde el Centro Cultural Universitario Bicentenario. Orgullosamente es la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, este mágico espacio que cuenta con un teatro con un aforo de 1,360 personas y con 13 salas magníficas. Y en este espacio magnífico tengo el placer de darle la bienvenida a Ana Clavel. Este es el proyecto Un Café con Ana Clavel en este caso, y tiene el propósito de enriquecer el programa institucional de promoción a la lectura que siempre ha caracterizado a la División de Difusión Cultural, presentando autoras, en este caso, y autores literarios con un lenguaje vivo. Es decir, los tenemos en vivo, los tenemos a la mano, los tenemos al alcance de un clic. Este café buscamos arriesgarnos en temas y estructuras y sobre todo mirar la realidad de frente e indagar en historias aisladas, personajes o locales, pero con un carácter universal en todas sus temáticas. Tengo el gusto y el honor de tener aquí a mi diestra a la doctora Margarita Díaz de León, quien nos va a hacer favor de llevar en estos meses que está programado esto desde el Centro Cultural y quizá desde otros lugares. Esa aventura se la dejamos al destino. Tengo el placer de tener aquí a la doctora Margarita Díaz de León y a Ana Clavel. Y pues yo creo que empezamos. Esto es Un Café con... Querida Ana, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros tomando cafecito. Aquí, mira yo también la tacita. Muchas gracias, querida Ana. Bueno, pues empezamos contigo este proyecto de Voz Viva, de escritoras y escritores mexicanos contemporáneos. Nos da muchísimo gusto comenzar contigo por muchas razones, porque es el mes donde festejamos, ¿no? El mes en el que festejamos las voces de las mujeres, la presencia de la mujer en este contexto, ahora nuevo, ¿no? En el sentido de lo que estamos ahorita pasando, ¿no? A nivel global. Y creo que las cosas han cambiado mucho también en cuanto a la reflexión. La propia literatura también, los propios escritores también. Para mí es un honor, un placer estar aquí con ustedes. Margarita Díaz de León, muchísimas gracias por la invitación y por supuesto a Cultura de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Muchas gracias. Un honor estar con ustedes. Gracias, Ana, qué gusto. Bueno, pues comenzamos, querida Ana, y bueno, la pregunta obligada, siempre iniciamos una charla diciendo, le pedimos a la escritora Ana Clavel una especie de autorretrato. ¿Quién es Ana Clavel para Ana Clavel? Uy, en estos días de pandemia como que las cosas se replantean, pero yo creo que sobre todas las cosas soy escritora y uso las palabras para tratar de entender mi realidad y diseñar una escritura que llegue a los otros como tentativa de deseo. Eso sería como el autorretrato más fiel que puedo hacer incluso en estos días de pandemia. Gracias, Ana. Bueno, en una tentativa, pues acabas de compartir una tentativa de deseo. Supongo que es una línea, una especie de hilo conductor, de columna vertebral y vertebrada, ¿no? En torno a ese tema en toda tu narrativa. ¿Es así? Es esa tentativa de deseo de la escritura misma y el tema del deseo dentro de la escritura misma como cuerpo textual, lo que podemos ir viendo que atraviesa, que podría atravesar toda tu obra. Sí, en particular porque cuando yo me inicio en la escritura tiene que ver con colmar un deseo, el deseo de mi padre muerto, y de pronto los libros y en especial la escritura me posibilitaron como la fantasía de poder acceder a una suerte de goce
a través de la imaginación. Esto que se fue trasminando de un escrito a otro y de un libro a otro, no fue una conciencia desde siempre, sino que más bien se fue revelando a través de los libros, y lo que sí palpitaba detrás era siempre el deseo de que mi lector me acompañara a lo largo de las páginas. Y después, mucho tiempo después, ya en la carrera de letras hispánicas en la UNAM, me tocó leer a Roland Barthes en El placer del texto, este libro donde analiza a nivel estructural todo un asunto de la escritura como deseo. Y allí encontré esta frase que de alguna manera resume mi tentativa, ¿no? Esta frase que él dice, eh, el texto que usted escribe debe probarme que me desea. Y cuando leí esa frase me di cuenta de que eso era lo que yo siempre estaba intentando hacer con mi escritura, ¿no? Probándole al lector que lo deseo, que me colma la fantasía de acceder a sus neuronas, a su tacto, a sus vísceras, ¿no? A su sensibilidad, y que esto se vuelva una suerte de seducción en la que no renuncie a un placer que se da a partir de la imaginación verbal. Podríamos decir entonces que en este caso que mencionas a Roland Barthes, sería una de tus grandes influencias. A ver, cuéntanos sobre la angustia de la influencia, cuáles son tus escritores, los escritores que lees, ¿no? A los escritores que te aproximas, que tomas de ellos o que bebemos, porque bueno, así es la escritura, ¿no? En ese sentido hay toda una historia de la lectura detrás de un escritor. Cuando yo era muy joven que empezaba a escribir, no quería parecerme a nadie y luego hasta evitaba como las influencias. Pero esa es una postura muy bisoña, muy ingenua, porque el gran diálogo que se establece cuando uno lee autores que te permiten poblar tu universo propio y a través de resonancias, de ecos, encontrarle como más sentido al discurso, eso lo fui entendiendo después, en particular porque, bueno, hay libros míos que si no tuvieran todo ese sustento detrás, pienso, por ejemplo, en El amor es hambre, que retoma el cuento de la Caperucita y que revisa libros como un estudio sobre la Caperucita a través del tiempo, de la pluma de un estudioso como Jack Sipes. En fin, si yo no tuviera todas esas referencias, supongo que mi universo literario sería limitado, y por el contrario, me doy cuenta de que un poco esta máxima de Borges respecto a cómo uno de pronto va descubriendo eh, la genealogía a la que uno pertenece a través de la tradición, de qué autores hace uno eco. Eso me ha permitido, pues precisamente, ¿no? Hacer como un diálogo mucho más enriquecedor para mi trabajo. Muy bien. ¿Quieres que te diga autores? Bueno, hay algunos que son, que se mantienen a lo largo del tiempo, como es el caso de Virginia Woolf, de Roland Barthes, de, no sé, de pronto hasta un escritor que hace unos días releí como Uwiriart. En fin, el universo es vasto, pero en particular conforme me voy acercando con cada proyecto literario, con cada novela o con cada libro de cuentos o incluso cada libro de ensayos, voy haciendo estas inmersiones que me permiten eh, pues enriquecer mi trabajo, pero además mantenerme como en una especie de esfera de creación
me hace muy feliz. Realmente cuando escribo y estoy metida en ese mundo de referencias y no me preocupa entonces que si sube el precio de la luz o que si el gobierno está haciendo tales o cuales cosas o que si ya el dinero no me alcanza. Esas cosas pasan a un lugar como muy, muy lejano, ¿no? Lo más hermoso para mí es que de pronto mi universo son los libros y son las palabras y es la escritura y son los retos que me voy imponiendo con mis proyectos literarios de creación. Gracias, Ana. Bueno, pues vamos a platicar un poquito acerca de esta obra, Breve Tratado del Corazón. Y te encontramos en las redes retratada a sí misma, ¿no? Llena de corazones, con espaldas, con paredes llenas de corazones, y que de algún modo, bueno, primero tendríamos el símbolo, ¿no? La imagen, la metáfora en sí mismo de lo que es el corazón, ¿no? Y cómo esa imagen que tú construyes, tuya, propia, original, la introduces en esta novela maravillosa en partes, ¿no? Vamos a decirlo, en partes que después se unen, ¿no? En los propios relatos. Cuéntanos, ¿qué es el corazón para Ana Clavel? ¿Cómo podemos entender este órgano central, ¿no? De la vida en nuestro cuerpo. Fíjate que previo a Breve Tratado del Corazón, en varias novelas hay referencias al órgano vital. Pienso, por ejemplo, en El amor es hambre, que en un primer momento se llamaba Corazón de lobo, por ejemplo. En la portada de Las ninfas a veces sonríen, que es aquí lo tengo curiosamente, es ¿no? Estos pétalos que le pegué a la estatua de alabastro, que es una estatua de jardín, brotan del área del pecho y caen, y la intención es que se derramen como si fuera una suerte de herida floral desde el corazón, ¿no? Pienso también que en concreto hubo un libro previo que se llamaba Corazonadas, de minificciones, en las que jugaba yo con las resonancias a propósito del tema. De hecho, por ejemplo, el título de Corazonadas es Corazonadas, con mayúscula la N, para acentuar como las naderías del corazón, pensando un poco en las greguerías de Gómez de la Serna. Y justo cuando estaba yo presentando el libro de minificciones de Corazonadas, ese día se me ocurrió llevarme una lámpara de estas que se compran en los bazares orientales. Yo la compré en Turquía, en un mercado de Turquía. Y para mí fue la sorpresa de toparme con un objeto literario, como la lámpara de Aladino, la lámpara de aceite que realmente existe, ¿no? Y entonces me la llevé a esa presentación y hice una suerte de happening, les repartí globos al público, globos con forma de corazón, que tenían que inflar, ¿no? Y les hacía yo la promesa de que si conseguían inflarlos sin reventarlos, entonces el deseo que pedían al soplar se les iba a cumplir. Fue una experiencia curiosa porque, por ejemplo, Beatriz Rivas, que me acompañó a esa presentación, se le reventó el globo y anduvo como una semana con el ojo parchado porque se lastimó. Yo, bueno, estaba asustadísima porque luego uno hace cosas para tratar de hacer diferentes las presentaciones y puede haber otras consecuencias, ¿no? Como en ese caso. Pero justo con el asunto de esta presentación sui generis, que la verdad es algo que acostumbro con mis libros, a hacer cosas diferentes, también allí, a la hora que explicaba yo sobre el tema, saqué esta lamparita
que les decía yo de aceite, y se me ocurrió en ese momento decir que la verdadera lámpara de los deseos no era la de Aladino, sino que era el propio corazón. Y entonces me di cuenta de que ahí estaba nuevamente una minificción que ya no había cabido en Corazonadas, pero se me ocurrió entonces ponerla justo como epígrafe de el libro Breve Tratado del Corazón. La titulé 1001 noches después. Ahora lo sabes, le dijo Sherezada a un Aladino ya cansado por los años. La verdadera lámpara de los deseos ha sido siempre tu propio corazón. Y bueno, yo creo que esta imagen resume lo que para mí es el corazón, ¿no? A nivel simbólico, a nivel de pues, todas las tradiciones, digamos, cercanas a Occidente que lo emparentan como el asiento vital de el alma, de la espiritualidad, pero también de la pasión. Y bueno, mencionó de nuestra tradición y bueno, el caso de Aristóteles que estuvo también detrás, porque en otras tradiciones, como por ejemplo la mesopotámica, el órgano más importante que asienta precisamente todas estas características que normalmente le atribuimos nosotros al corazón es el hígado, ¿no? Entonces, no forzosamente tendría que ser, pero nosotros le hemos dado esa carga icónica y bueno, en particular en mi universo personal, ficcional, el corazón tiene esta característica de ser asiento de los deseos. Así es, el centro de los deseos. Hemos estado leyendo, ¿no? Y creo que el público asimismo, desde que salió la obra en esta historia de la recepción que tiene la literaria, ¿no? Un efecto de entrevistas, de notas, de reseñas en torno a la novela y aparece constantemente el concepto de multimedia, una novela multimedia. ¿Podrías explicarnos, podrías dar cuenta de cómo configuraste tú la idea de la forma o de la estructura que le das a esta novela y que gira en torno, ¿no?, al concepto de multimedia? A mí me parece interesantísimo que lo toques porque habría que ver los interiores de la novela para darse cuenta de ello, ¿no? Toda la cita, los recuadros, las imágenes. Interesantísimo lo que haces con la estructura de la narrativa en esta obra. Yo creo que el hecho de que el corazón sea un tema tan vasto posibilitó este horizonte múltiple, porque de pronto, aunque yo jugaba de manera irónica con el hecho de nombrarlo como breve tratado, cuando pues el tema del corazón es tan vasto siempre, y el hecho de que también el libro en sí es un libro aparentemente pues poco voluminoso, ¿no? Y sin embargo tiene una cantidad de información que la gente se sorprende cuando lo lee. Esta situación justo de que el corazón como tema sea tan vasto, me posibilitó de pronto la idea de cubrir como diferentes capas, diferentes niveles, diferentes ventanas, y no obstante que hay una narración que va fluyendo de un personaje a otro con una sutileza que yo digo que está relacionada justo con la leyenda del hilo rojo del destino, que es una leyenda oriental, de la que se habla también en un recuadro. De pronto, a la hora de armar el libro, me di cuenta que tenía yo como mucha información y podía jugar a abrir ventanas un poco como lo que hacemos en Internet, ¿no? Cuando justamente estamos leyendo algo y de pronto tenemos links, tenemos hipervínculos que nos permiten como tener una configuración un poco más simultánea, más completa. Y eso fue un poco lo que a la postre terminó pasando a la hora de ir incorporando esta información que me parecía valiosa de que entrara. De pronto me preocupaba si el lector no iba a sentirse muy distraído por todas estas otras llamadas, pero
incluso a nivel tipográfico, la manera en que se resolvió la presentación, el diseño, al usar los recuadros, una diferente fuente tipográfica para la letra diferente, los recuadros que en sí tienen imágenes, la mayoría de ellos, grabados, fotografías que yo misma propuse e intervine, y para esto también me ayudó la diseñadora de Penguin Random House. Y bueno, esta manera de armar la, digamos, diferente información como en una suerte de multidiscurso, de pronto me ofreció a mí misma la mirada de que estaba armando una suerte de novela gabinete, de curiosidades, una novela multimedia. Eh, en otros proyectos yo había trabajado multimedias alrededor de mis libros, ¿no? Algo que yo le llamo transliteratura, porque surge del libro y crea como una suerte de enramada. Cuando yo, por ejemplo, en el caso de las ninfas a veces sonríen, intervengo una estatua y le pongo estos pétalos y le pinto los labios a la ninfa, y esta estatua la presento en un espacio cultural como el Centro Cultural Bella Época, acompañada de otras propuestas, ¿no? De 4 artistas que en ese momento me acompañaron, Rocío Caballero, María Eugenia Chelet, María José Lavín y Maribel Portela, que hicieron diferentes propuestas a partir del libro, más lo que yo armé a propósito de una videoinstalación y unas esculturas intervenidas parecidas a la de la portada del libro. Entonces, todo esto como que busca hacer una resonancia alrededor de la escritura para que el espectador que no conozca el libro tenga como el interés, el deseo de llegar a la escritura. Entonces, en esas otras experiencias me había tocado trabajarlo de ese modo, pero en el caso de Breve Tratado del Corazón se dio desde dentro, ¿no? No es que en ocasiones anteriores no hubiera yo usado, por ejemplo, imágenes al interior de una novela, ¿no? Es el caso de Cuerpo Náufrago, en la que incluí muchas fotos de mingitorios que andaba yo ahí fotografiando por todos lados, y amigos que me mandaban desde lugares muy lejanos lo que ellos iban encontrando. Pero en esta ocasión la información fue abriendo esas otras posibilidades, y de pronto pues acepté el reto de armar de esa manera como multidisciplinaria o con diferentes capas u horizontes este texto que pues curiosamente de pronto me vengo a dar cuenta de que funciona como una novela a diferentes niveles, y que sí, en buena medida podría llamarse novela multimedia, ¿no? No obstante que no salga como en las otras propuestas, ¿no? Más allá de las páginas del libro. Con diferentes niveles de lectura y también con una propuesta también muy polifónica, ¿no? Que yo encuentro en la novela, cómo se van armando, ¿no? Desde diferentes discursos, desde diferentes voces, ¿no? Todo lo que es el cuerpo textual propiamente de la novela. A mí me parece extraordinario, ¿no? Cómo manejaste, y recomendamos muchísimo esta obra, bueno, toda Ana Clavel, ¿no? Todo lo que se pueda leer, así es. Ahí encontramos el manejo de las imágenes, ahí lo alcanzan a ver, de esta obra. Ana, marzo es un mes importante siempre para nosotras, las mujeres que siempre hemos creído que hay que rescatar la imagen de la mujer todo el tiempo. Ahora se ha ido modificando también la propia imagen de la mujer, lo hemos ido modificando, ¿no? Desde diversas voces y desde diversas propuestas. Se acerca el 8 de marzo. A nosotros nos gustaría escuchar a la escritora, a Ana Clavel,
que nos comentara acerca de su propia perspectiva en torno a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y si tú consideras que este año, ¿no? Que hace un año todavía no estábamos en esta situación de pandemia, ¿ha cambiado o no? ¿Qué pasó el año pasado y cómo podríamos ver hoy, ¿no? En este mes, a eso me refiero, el 8M. ¿Cómo ves, Ana? Es un buen tema, ¿no? Sí, por supuesto. Yo me acuerdo que el 8M del año pasado todavía tuvimos esta manifestación em, increíble, ¿no? Cómo marchamos y tomamos el centro. Yo anduve por ahí junto con amigas queridas como Ana García Bergua, como Alicia García Bergua, como Marta Cantú, como Ana Mari Gomis, ahí andábamos con nuestras pañoletas moradas y con las consignas y felices de... Era una fiesta de las jacarandas, ¿no? Que se pusieron además como muy a tono con el color morado. Lejos estábamos de imaginar lo que se venía con el asunto de la pandemia. Y bueno, ahora que estamos todavía instalados en esta suerte de paréntesis invernal en que nos ha sumido los peligros del contagio y toda la inestabilidad emocional, ya no digamos económica, política, todo lo que se ha ocasionado. Pero lo cierto es que eh, los retos para seguir incorporando la voz y la presencia de las mujeres están en pie. Entonces, aunque en esta ocasión no marchemos, obviamente que esa necesidad de una justicia social, política, tiene que seguirse manifestando y sobre todo porque es increíble, pero los pactos del patriarcado son a veces invisibles para mucha gente. Aunque se padezcan, están permanentemente tiranizando y violentando. Esto, por supuesto, que no es una situación que únicamente se presente hacia las mujeres, ¿no? En general es un sistema que oprime y que violenta a partir de la dominación y la explotación, pero una de sus caras más crudas y más terribles ha sido pues la violencia del patriarcado hacia las mujeres, ya no digamos hacia los propios hombres, ¿no? Como bien nos dice Rita Segato, de que pues las primeras víctimas de los mandatos de virilidad son los propios hombres que tienen que estar simulando y midiéndose siempre para demostrar que son más, ¿no? O que no la tienen tan pequeña. Pero bueno, el asunto es que esto tiene que seguir desde todas las trincheras. En particular en literatura que no es una literatura de consigna, como es mi trabajo, no se trata forzosamente de tomar consignas para defenderlas. Mucho de la escritura tiene que ver con develar lo que está detrás y a veces lo que está detrás tiene que ver justamente con todos esos mecanismos de opresión, pero más allá de juzgarlos como buenos o malos, ¿no? Entonces luego mi trabajo tiene que ver más con todos esos elementos de transgresión o de búsqueda literaria y no forzosamente con esta idea de denuncia, ¿no? Yo en ese sentido creo que la denuncia es en otros foros, en el trabajo literario uno tiene que ser exigente y buscar los recovecos de lo humano, porque en la dominación no solamente se dan las contradicciones del opresor, sino también de quien es oprimido, ¿no? Quien está también ahí con sus propios claroscuros interviniendo. Este comentario que te pedí que nos hicieras, esta reflexión, ¿no? Iba directamente en el sentido de Ana Clavel, no en la escritora, ¿no? O no dentro de la literatura, sino Ana Clavel, la mujer Ana Clavel, ¿no? Como bien lo dice la literatura, bueno,
tiene otra intención, ¿no? Otra intencionalidad, pero me parece importantísimo esta reflexión que nos compartes. Bueno, por ahí en las redes yo les anuncié que éramos 3 mujeres tomando café. Y aquí queremos hacerle un regalo muy especial a Ana. Un regalo a ella como mujer, un regalo a Ana como escritora y un regalo a su obra. Entonces, bueno, pues vamos a verlo en video, Ana querida, y regresamos a despedir tomando café un café con Ana Clavel. Ahí está Nico, si nos hace favor de presentar el regalo que tenemos de parte de la División de Difusión Cultural, Departamento de Arte y Cultura de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de alguna manera en retribución, ¿no?, a esto que nos compartes, al aceptar la invitación, ¿no?, que te hemos hecho. Entonces, maravilloso, me encantará verlo. estamos ahí esperando, ¿no?, que aparezca el regalito, ¿no? Ana Clavel. Hola, ¿cómo están? Soy Marta Ramírez y vengo con ustedes a cantar una de mis canciones que se llama Soy esa canción. Quiero agradecer la invitación a la doctora Margarita Díaz de León para participar en este programa Un Café con, en esta ocasión con la escritora Ana Clavel en relación a su obra Breve Tratado del Corazón. Y créanme que sin dudarlo ni pensarlo, acepté esta invitación con mucho gusto porque me encantan estos temas del corazón. Y pues bueno, va mi canción que espero que les guste. Cuando un lamento se hace canción, todo es sentimiento puro de dolor, una voz que grita desde el corazón, que se va la vida si se va el amor. Cuando una gota de llanto es canción, ay, del alma brotan raíces de obsesión, locura que me ofende, mis restos de razón que poco entiende, porque muero de amor. Ahora soy yo, soy esa canción. Ahora es mi voz la que grita, henchida de dolor. Ahora soy yo, soy esa canción. Ahora es mi voz la que grita, henchida de dolor, que vibra en sus notas, ecos que resuenan de lágrimas que implotan y en nada me consuelan, que vibra en sus notas, ecos que resuenan de lágrimas que implotan y en nada me consuelan.
dulce canción. Todo es sentimiento puro de dolor, solo de dolor. Bueno, pues como pudieron ver, agradecemos mucho la participación de esta maravillosa Martita, que nos regala, le regala a la mujer Ana Clavel, a Ana Clavel, escritora, a la obra de Ana Clavel, la participación musical con una canción de autoría. Muchísimas gracias, Martita, por regalarnos para regalar a Ana la canción de autoría. Ahí Ana lo estuvo escuchando ahorita un momentito en el celular. Marta, 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 perdón, es que estaba... Sí, es que se oye Marta Ramírez. Marta Ramírez, preciosa voz y bueno, la letra es muy, qué decirlo, perturbadora en el sentido de que te toca, te, te tienta el corazón. Y en particular hay una palabra que ella usó, un verbo, el de implotar, y justo me dio mucho la idea del síndrome de Takotsubo, ¿no? Este síndrome, esta afección cardíaca de la que hablo en la novela y que en realidad padece el personaje de Sandra, que es el síndrome del corazón roto, que luego parece como si fuera una metáfora, pero que en realidad hay personas que sí padecen el que el corazón se les rompa, y que esto puede ser lo mismo por una alegría que por un dolor o una situación de estrés, ¿no? Y en ocasiones puede llegar a suceder la muerte. Entonces, esta idea del corazón que colapsa, ¿no? Me vino a la mente con esta palabra que en particular empleó Marta, del corazón que implota. Y es justamente, ¿no? Luego, estas emociones, como de pronto estar escuchando este regalo que me dieron ustedes, que de verdad me emocionó mucho. Estaba yo bastante emocionada, transida con esta composición, ¿no? Y el hecho de haberle inspirado a Marta a partir del libro, pues me llena de júbilo, ¿no? Les aseguro que no se me va a colapsar tampoco el corazón, no vamos a tener aquí un evento catastrófico de síndrome de Takotsubo, pero sí me emocionó. Muchísimas gracias, es un regalazo, está preciosa. Ya la escucharé con más atención porque ahorita entre que la escuchaba por el celular y me reconectaba, de pronto sí, un poquito me perdí. Vamos a enviar, Ana, porque está dedicada a ti y ahí Martita no hace la dedicatoria al inicio del video. Y esto que hablas, ¿no? Sobre esta catástrofe que puede ser el corazón o este paraíso que puede ser el corazón y el corazón como el centro del deseo, que ese es el punto, ¿no? Clave. Y el deseo que tú tienes de acercar a ese lector, ¿no? A los cuerpos textuales y a las diferentes maneras que tienes de ir construyendo, configurando tus cuerpos literarios. Ana, muchísimas gracias. Te agradecemos mucho esta tarde, este sentarnos a tomar café. Bueno, pues iniciamos contigo un proyecto, así que eres la madrina, ¿no? Este proyecto. Gracias, gracias. ¿No? Tomando café una tarde con las escritoras y los escritores mexicanos contemporáneos. Un café con Ana Clavel. Muchísimas gracias, nos vemos muy pronto. Yo soy Margarita Díaz de León. Muchísimas gracias, querida Ana, es que además somos amigas y no hemos podido platicar. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias a Cultura de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí por este privilegio. Un honor.
Muchas, muchas gracias. Ana, cuídate mucho, un fuerte abrazo. Seguimos, Igualmente. aquí seguimos con la literatura. Mucha suerte. Gracias a todos.